Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. El día de hoy estaremos presentando un experimento en el curso de fluidos y termodinámica. Los integrantes son Alex Supo Dairon Niva, mi persona Pacharikuma Michelle, Quispe Canaza Sheila y Sarmiento Condori Erika. El experimento es experimento para obtener el principio de Pascal y Arquímedes. El objetivo: investigar el principio de Arquímedes y la fuerza de flotación que actúa sobre un objeto. En sí, el experimento va a constituir en determinar la densidad de un objeto de forma definida y comprobando su veracidad empleando el principio de Arquímedes, como además de demostrar el comportamiento del uso de Descartes mediante la aplicación del principio de Arquímedes, como también del principio de Pascal. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso de los fluidos del fluido desalojado. Por otra parte, el principio de Pascal se resume en la frase que la presión ejercida en cualquier lugar del fluido encerrado e incomprensible se transmite por igual en todas las direcciones. Esto quiere decir que es constante. Consta de un pequeño tubo abierto por su parte inferior que flota en el interior de una botella casi llena de agua, cerrada por un tapón. En este experimento investigaremos la fuerza de flotación del agua que actúa sobre el objeto y también determinaremos la densidad de la muestra dada. Esto a través de la expresión densidad es igual a masa sobre volumen. Continuando con la explicación, pasamos al experimento para comprobar los principios de Arquímedes y Pascal. Para los materiales que necesitamos es una botella de plástico, gotero y agua. Para continuar con la explicación, acá ya tenemos la botella de plástico con el gotero. Ahora, sabemos que el gotero tiene un peso de W y el agua ejerce una fuerza de empuje hacia arriba. Por el principio de Arquímedes tenemos que la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad del fluido, que lo vamos a poner ρ, por la gravedad y por el volumen sumergido. Aplicando el principio de Pascal, sabemos que cualquier presión ejercida dentro de un fluido contenido se realiza en todas las paredes del contenido. Ahora, ¿por qué es que baja el gotero? Sabemos que el volumen, como estamos acá aplicando una presión P, el volumen del aire puede ser comprimido. Entonces, la densidad de la masa del aire sobre el volumen va a ser igual a esto, ¿no? Ahora, como el volumen del aire se va a reducir y es indirectamente proporcional a la densidad del gotero, aumenta. Ahora, como el volumen también ha reducido acá, también se reduce acá, pero como este es directamente proporcional, también se reduce. Ahora, como la fuerza de empuje se reduce, ya no va a ser igual al peso, va a ser menor. Y es por eso que el gotero cae. Bueno, vamos a seguir con nuestras bases teóricas. Nosotros vamos a hablar del principio de Arquímedes y de Pascal, pero estos aún no pertenecen a la mecánica de fluidos. Nosotros tenemos que entender que la mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia la fuerza y el movimiento de los fluidos. Los fluidos son compuestos por gases y líquidos, que a su vez también
estudia posteriormente la reacción de estos fluidos. Nosotros vamos a centrar en la idiosfera que contiene al principio de Pascal y al principio de Arquímedes. Para entender estos conceptos, primero tenemos que saber qué son la presión y la densidad, y también con otros. La presión es la fuerza normal perpendicular que se ejerce en una determinada área. Nosotros tenemos que entender que a pesar que ejerzamos la misma fuerza, podría cambiar la presión, ya que tendríamos en las diferentes áreas. Mientras menor área, mayor va a ser la presión. Tenemos ahora la densidad. Determinar la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Esto se puede ver que en diferentes líquidos tienen diferentes densidades, como se ha visto en el experimento del agua y el aceite, ya que el aceite al tener menos densidad llega a flotar encima del agua. Ahora vamos a entender el fluido incompresible. ¿Qué es un fluido incompresible? Es que cuando nosotros ejerzamos presión en este fluido, no cambia su volumen, pero hay que entender dos conceptos. Tenemos el aire y el agua, son dos fluidos, pero hay que entender que el agua funciona como un fluido incompresible, ya que nosotros al ejercer presión nos cambia el volumen contenido, a comparación del aire, que el aire cuando ejercemos presión va a cambiar su volumen, por ende cambia su densidad. Ahora hablemos sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice lo mismo que la jeringa, pero acá pongamos dos pistones. Que en los dos pistones ejerzamos la misma presión, vamos a ver que la presión ejercida va a ser igual en cada punto del líquido contenido en este contenedor. Entonces nos llega a decir que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de paredes indeformables va a ser transmitida a todos los puntos del fluido por igual. Y ahora hablamos por último del principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Que nos afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido va a ser empujado por la fuerza que es igual al volumen desplazado de este. Y nosotros tenemos que entender que el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Gracias. Bueno, sigo con los resultados. Y se puede observar que, de acuerdo al experimento que hemos hecho, que es sobre el uso de Descartes, de acuerdo al principio de Arquímedes, el gotero flota debido a que el peso de la burbuja de aire sumergida dentro de la botella es menor al peso del vidrio del gotero, y esta se hace mayor al vidrio, al peso del vidrio. Cuando se aprieta la botella, el volumen del gotero disminuye en el interior de la botella, y de acuerdo al principio de Pascal, la presión se estimula en todo el sistema, en todo el sistema que vendría a ser la botella. Ahora sigo con las conclusiones y bueno, nosotros concluimos que se puede determinar la densidad del cuerpo usando la fórmula densidad es igual a masa sobre volumen, como podemos ver en la pantalla, ¿no? Y verificando con la misma el empleo de Arquímedes, y el resultado fue el que nosotros esperábamos, ya que al momento de introducir el gotero en el fluido, que en este caso nosotros utilizamos agua, en efecto se sumergió por completo debido a la presión que nosotros ejercimos al presionar la botella. Esto es ya que a mayor profundidad, mayor va a ser la presión, y el gotero, como ya se pudo ver en el experimento, descendió. Y al cesar la presión, el gotero pues vuelve a su posición inicial, que estaba en el superior de la botella. Gracias. Espero este video haya sido de su comprensión.